Bienvenidos a Tiempo para Dormir, un espacio para activar la conversación del sueño a través de historias humanas que nos conectan con la esencia de quienes somos. Prepárate porque vamos a comenzar. Caro, bienvenida a este espacio de Tiempo para Dormir. Tengo conmigo a esta gran invitada que ha pasado su vida contando historias, pero hoy es ella quien nos contará la suya. Carolina Novoa Arias es una de las periodistas más reconocidas en el mundo hispano. Ha ganado un Emmy, ha sido nominada a varios, ha escrito bestsellers y dirige uno de los programas radiales más escuchados en Colombia, Salud y Algo Más, que aparece en la W Radio. Pero detrás de los titulares y las entrevistas exclusivas hay una historia personal de lucha, pérdida y reinvención. Hoy vamos a hablar sobre el papel que el sueño ha jugado en tu vida, desde las noches de insomnio hasta las madrugadas que cambiaron tu destino. Vamos a descubrir juntos lo que aún no sabemos sobre el impacto del descanso reparador en tu bienestar, en tu éxito y en tu sanación personal. Caro, bienvenida. Muchas gracias, qué introducción tan bonita. Muchas gracias, Caro. Quiero empezar con una pregunta que es con la que siempre inicio mis talleres y mis conversaciones, y es: ¿cómo dormiste anoche? Pues, Caro, tú te vas a ir de para atrás lo que me pasó anoche. Quiero saberlo todo. ¿Cómo te parece que yo amanezco con una pesadilla hoy? Yo te entiendo a tener muchas pesadillas desde que Edgardo, mi marido que falleció hace 5 años, mi ex marido, porque ya me volví a casar, desde que él lo diagnostican con un cáncer en el cerebro, yo siempre tengo muchas pesadillas. He ido a psicoanalista, a hipnosis, a todas las terapias habidas y por haber, y yo con mis pesadillas no he podido lidiar. Pero anoche tuve una pesadilla particular y cuando hoy me acuerdo que la entrevista es de dormir, dije: miércoles, la vida como es. Anoche yo me soñé que yo estaba en Bogotá, en la casa de mis papás, y se caían unos edificios encima de mi edificio. Como que unos muros se caían y yo trataba de salir de los escombros. Cuando me levanto, abro el celular y la primera imagen que me sale es el terremoto que hubo en Tailandia hoy, en la madrugada, y salen unas imágenes de unos edificios cayéndose. Yo lo primero que le digo a mi esposo es: miércoles, yo me soñé el terremoto. Entonces, Caro, si tú me dices cómo dormí anoche, dormí saliendo de los escombros de un terremoto y me levanto y hubo un terremoto. Dormí con algo revelador. Dormiste con algo revelador. ¿Y cómo te sentiste al despertar? Por supuesto, te diste cuenta de esta noticia y eres consciente de tu pesadilla. ¿Cómo te sentiste al despertar? ¿Cómo te sientes ahora? Mira, ahorita yo me he dado cuenta con los sueños, como tengo tanta pesadilla, de dos cosas. Lo primero, compré el Oura Ring, que es el anillo, lo que pasa es que se está cargando en este instante. Lo compré netamente para mi sueño, para ver por qué si yo dormía 8 horas, yo amanecía cansada. Yo quería entender eso. Y me di cuenta que definitivamente no es que yo duerma 8 horas. Yo paso quizás en la cama 8 horas, pero de sueño no. Eso por un lado. Por el otro, me descubrí en el anillo que mi descanso profundo es muy corto. Siempre me sale en rojo. Mi descanso profundo a veces es de 30 minutos o de 50 minutos. Eso no es nada para una noche larga. Entonces yo amanezco, Caro, con ataque de pánico. Porque como tengo pesadillas, amanezco y siento que el corazón en la madrugada está como así, haz de cuenta, pues es lo que yo siento, que estoy con angustia y amanezco muy cansada. Entonces, al punto en que yo digo: "Ay, ojalá se termine rápido mi jornada laboral para poderme volver a acostar". No sé si a ti te ha pasado eso, que quieres volverte a acostar. Me ha pasado y me pasa mucho ahora en este momento de mi vida, que mis hormonas están cambiando. Yo ya estoy en la premenopausia y esto implica que ¿Tú qué edad tienes? tengo 45 años, Caro. Ah, jue madre, es Tengo que te 40. ves chiquitica. Yo tengo 37 y pensé que eras de mi edad. No, no, ella. Además, porque Ok. a mi mamá la menopausia le llegó muy temprano, esto es hereditario. Y cuando estamos empezando a transitar estos momentos de cambios hormonales, pues vemos afectada nuestra energía de una forma bastante drástica y desde el punto de vista emocional también. Entonces te siento, me conecto con tu historia, con tu experiencia de sentirte cansada aún habiendo dormido 8 horas, y la verdad es que muchas personas tienen esta misma experiencia. Muchas personas no saben realmente si están teniendo problemas de sueño porque creen que duermen lo suficiente, pero la realidad es que no. Y por eso quisiera explorar contigo un poco tu historia de vida asociada al sueño. Y en este sentido, y en estos
Y en estos años de tu vida que has tenido éxitos desde el punto de vista profesional, donde te has reinventado, donde también has tenido momentos muy difíciles con la muerte de tu primer esposo, Edgardo, quisiera preguntarte si el sueño fuera un espejo de tu vida, ¿qué es lo que reflejaría? El afán en el que yo vivo. Yo entré a RCN a los 17 años y a NTN 24 a los 19 y siempre por estudiar. Yo estudiaba comunicación y tenía que, mientras estudiaba periodismo y comunicación, trabajar. Siempre tuve el horario de la madrugada. Entonces yo toda mi vida, de los 17 años a los 33, madrugué o a las 2 de la mañana o a los 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque tenía el morning show, que es decir, el horario en el que uno entra al noticiero a las 5 de la mañana y salía yo al mediodía. Pero dime tú al mediodía dónde te vas a ir a dormir. Ya al mediodía yo estaba corriendo. Al mediodía si yo llegara a mi casa yo ya no podía dormir. Entonces siempre he tenido afán. ¿Por qué? Porque soy periodista. Y los periodistas todos vivimos con afán y vivimos con la coyuntura. Por ejemplo, si yo en este momento estuviera ejerciendo el periodismo investigativo y no hoy en día me dedico a periodismo pero de salud, yo ahorita te tendría que decir, Caro, si suena el teléfono me tengo que ir. ¿Por qué? Porque estamos en algo que se llama on call, todo el tiempo esperando la llamada. Entonces, nunca dormí tranquila porque siempre estaba pendiente de si me iba a sonar o no el despertador. Siempre tuve ese miedo a que el despertador no me sonara. Y como yo era la presentadora del noticiero, no era como que no pudiera llegar. Si mi productor no llegaba, bueno, el productor no se ve, pongo yo la cara. Pero si yo soy la presentadora, no tengo otra que poner la cara. Entonces yo esos 18 años los viví, no, de los 17 a los 30, bueno, no sé cuántos son, no soy muy buena en matemáticas, pero esa cantidad de los 17 a los 33, yo siempre tuve afán. Tan así es que cuando dejo la televisión por cuidar a Edgardo, mi esposo que se enferma del cerebro, claro, había días en que yo dormía hasta las 10 de la mañana. Yo decía, no puede ser que yo me acueste a las 8 de la noche y me levante a las 10 de la mañana. Imagínate el cansancio de tantos años. Y el problema es que, como dice el doctor Santiago Rojas, el sueño nunca se recupera. No. Yo puedo, hay gente que te dice, no dormiste entre semana tranquila, el fin de semana no te levantes. No vas a recuperar que toda la semana no dormiste. La única forma en que tú recuperas tu sueño es durmiendo todos los días. Y quiero hacer un doble clic en esta parte de tu vida, en esta parte donde tenías que estar on call. Si bien tenías esa, esto se llama la alerta anticipada para ir a dormir, Sí. donde estás como anticipando si te vas a despertar o no. Y de alguna manera lo que hace el cerebro es que deja prendido como el centro de monitoreo. Y eso impide que tu sueño sea reparador. ¿Cómo podías tú darte cuenta de que tu sueño estaba siendo afectado por esa alerta? En el día, ¿cuáles eran esas señales que quizás tú podías identificar en esos momentos que además estabas muy joven, que te estaba faltando el descanso? Yo te diría que de los 17 a los 24, que fue que yo estuve en Colombia, yo recuerdo mucho decirle a una compañera mía de RCN, decirle, ¿uno para qué duerme? Es que dormir quita tiempo. Yo en esa época no sentía nada. Lo vine a sentir cuando entro a Telemundo a mis 24 años, que entro a presentar el noticiero de la madrugada, lo vine a sentir con los dolores de cabeza. Pero yo no entendía qué era, entonces pensaba que era el anticonceptivo, pensaba que era deshidratación, me decían que era la dieta, pasé por 1001 nutricionista a saber qué pasaba con los dolores de cabeza, pero lógicamente un día llego donde Carlos Jaramillo, el médico que es muy gran amigo mío, y le digo, es que estos dolores de cabeza, estos están tremendos, y empecé a tener resistencia a la insulina. Imagínate, con lo flaquita que era en esa época, pesaba 48 kilos, ¿cuál resistencia a la insulina? O sea, no había forma. Y él me dijo, lamento mucho decirte que tienes que renunciar a ese horario. Y yo, ¿qué? No, es que no hay otro. O sea, es que yo no le puedo decir a mi jefa eso. Y me dijo, Caro, el cuerpo te está matando ese horario. Tienes el cortisol completamente alterado, tu cabeza, tu estómago, tu digestión, no vas al baño. Entonces, todo eso era mi horario. Cuando me caso con Edgardo, pues lógicamente que tengo que dejar la televisión para cuidarlo a él, me doy cuenta, Caro, que sea lo que sea, dormía, como fuera. No dormía como dormiría cualquier persona normal porque siempre estaba pensando en que se iba a morir porque me dijeron que le quedaban 11 meses de vida desde el momento en que le diagnosticaron su enfermedad. Siempre dormía como angustiada, pero al menos dormía, Caro. Gracias por llevarnos a ese momento y a esa experiencia tuya. Uno, de tu inconsciencia del sueño. Y fíjate que en mi experiencia el reto más grande es crear esa conciencia del sueño, sobre todo en esta etapa de la vida donde nos sentimos tan fuertes, con tanta energía, que nos queremos comer el mundo, pero cómo le damos conciencia de espacio al descanso reparador. Eso es un gran reto y hoy día también tan difícil con tantos estímulos.
pero también gracias por llevarnos a esa conciencia tuya que ganas de la mano con este médico que te da luz en el sentido de demostrarte que tu cuerpo está respondiendo a ese comportamiento del sueño. Y no me extraña el tema de la insulina, porque el cerebro cuando no descansa necesita glucosa, necesita más glucosa de la que normalmente necesita. Y la forma de sobrecompensar tu cuerpo es empezar a producir más insulina, y esto pues al final pues va generando un desgaste. Entonces, ¿qué pasa? Y quisiera también explorar qué pasa en esas noches, por ejemplo, de mucha emoción, llamémoslo de mucha adrenalina, relacionada con tu trabajo, y cuál es ese cambio que ya lo has venido expresando cuando Edgardo, ustedes se enteran de la enfermedad, cuando ese estado de alerta cambia, ¿no? Pasas de estar on call para las noticias a on call para hacerte cargo de él, que cambia, y quizás en esos momentos también de éxito, porque eres ganadora de un Emmy, también qué pasa en tu sueño en esos momentos de gran alegría cuando te casas. Cuéntanos un poquito de esas diferencias que quizás pudiste percibir o has podido percibir a lo largo de tu vida. Fíjate que a mí la adrenalina, tanto de positivismo como negativismo, me altera el sueño. Es decir, cuando yo sé que, por ejemplo, tengo un día muy cargado de cosas, pero positivas, yo tampoco puedo dormir porque ya quiero que sea ese día, ya quiero que ese día pase. Como cuando uno se iba de vacaciones, que los papás le decían a uno chiquito, nos vamos mañana para Disney, y uno no podía dormir con la ansiedad de irse a Disney. A mí sí me pasa que el sueño se me altera, o ya sea bien, porque tengo algo muy positivo, como cuando tengo un día muy denso, pero sobre todo, a mí lo que más me afecta el sueño es los pendientes y las preocupaciones. Y yo he vivido preocupada toda mi vida. ¿Por qué? Uno, porque vivía por la coyuntura diaria de lo que pasara. O sea, en las noticias tú no puedes controlar lo que pasa en la coyuntura. Me levanté, terremoto, no sé qué, tiroteo. En la vida, tú tienes que como periodista estar todo el tiempo informando lo que sucede. Eso por un lado. Entonces tú como periodista y médico nunca vas a dormir. Si eres médico de cuidados intensivos tampoco vas a dormir. Pero aparte, yo he asumido un papel que estoy tratando de sanar, Caro, y es ser la mamá de todo el mundo. Entonces soy la mamá de mi papá, soy la mamá de mi mamá, soy la mamá de mi hermana, soy la mamá de mis amigos, soy la mamá de mi esposo, mi amiga la hospitalizan, yo me quedo con ella, mi marido la hospitalizan, yo me anulo, y yo tengo el problema, me anulo por ayudar a los otros. ¿Por qué? Porque yo vine a este mundo a servir. Yo eso lo tengo claro. Hay gente que no tiene clara su misión de vida. Yo tengo clara que mi misión de vida es servir. Entonces, cuando tú te anulas ante todo el mundo o te anulas por cualquier cosa, Caro, el sueño siempre se va a ver afectado porque nunca vas a tener tiempo para ti. Por eso cuando yo llego a mi cama, yo le digo a mi esposo, mi lugar más sagrado es estar en mi cama, porque me hace recordar que me tengo a mí. ¿Ves? Entonces, hay gente que para la cual dormir es normal para recargar. Para mí dormir no es recargar. Para mí dormir es el momento que yo tengo conmigo. Pero cuando tengo este tipo de pesadillas, como las que tengo, que son pesadillas de abandono, pesadillas de tragedia, lo que te conté precisamente que me pasó anoche, dormir yo digo, miércoles, la noche va a ser larga, ¿quién sabe qué me voy a soñar esta noche? Gracias. Y no se trata de tomar melatonina, porque eso no sirve. Mi problema no es conciliar el sueño, ojo, Caro, eso quiero que quede claro. Mi problema no es quedarme dormida, que hay gente que tiene ese problema. Mi problema es que durante el sueño lucho batallas. Y mira que la mayoría de las batallas vienen con la oscuridad. El sueño es un comportamiento que adoptamos los seres humanos al ser una especie que habita la Tierra, pero siempre ha significado un estado de amenaza, porque hace miles de años, cuando caminábamos por los llanos, por las selvas, eran la oscuridad donde las amenazas eran más evidentes. Entonces, de forma natural, la oscuridad para un gran número de personas pues trae sus terrores, y por supuesto es el momento en que la mente de alguna manera no está ocupada, y al no estar ocupada empiezan a emerger una serie de preocupaciones, que quizás no interrumpen nuestro día, pero que entran a interrumpir la noche. Entonces te escucho en esto de que emergen estas luchas durante la noche, y quizás también esa anticipación de que viene. Entonces quisiera también preguntarte, porque en mi experiencia personal los grandes temores aparecen en la noche, y en mi caso a mí se me dificulta muchas veces conciliar el sueño, porque emergen esos miedos en la noche, y coincido contigo con algunas pesadillas. Mis pesadillas están más asociadas y son recurrentes, más asociadas con inundaciones, con ríos, con naufragios. ¿A qué viene eso, Caro? Pues ¿Sabes qué temor tienes?
Pues mira que yo he tratado de resolver estas preguntas de diferentes formas. Una de las respuestas que una vez llegó a mí tiene que ver con el momento del nacimiento, momento por el que uno sale a la vida Sí, desde la madre y que puede ser algo traumático. Estamos hablando también de que estamos viviendo en un ambiente acuático cuando estamos dentro de la sí, panza de claro. nuestras madres. Eso es una, pero también me ha llamado mucho la atención que cuando fue la Dana en España, yo estaba impartiendo, y cuando hubo el desastre en Valencia, yo estaba impartiendo un taller en Madrid. Y esa noche en particular tuve una pesadilla asociada a una inundación. Entonces me parece interesante, uno, pues verlo desde esa conexión que tenemos con lo que está pasando en nuestro entorno. Es decir, Ujú. nosotros somos parte de un sistema y podemos percibir el sistema de forma que no necesariamente es consciente. Y esa información que seguramente recibimos de forma inconsciente del sistema, de todo lo que nos rodea, porque somos uno con el universo Ujú. desde que somos hechos como con las mismas partículas, yo creo que es posible que tengamos esa capacidad de percibir, aunque yo no he entrado nunca a estudiar profundamente el significado de los sueños, pero sí creo que en esencia podemos estar conectados más allá, ¿no? de lo que nos conecta ahorita a las dos, desde el punto de vista de la Ujú. tecnología, sino que quizás un día yo te puedo sentir a ti, de pronto puedo decir, claro, está bien, y creo que a muchos nos ha pasado, está bien, la voy a llamar, y de pronto nos damos. O que la persona lo llamó a uno. A mí me pasa que yo amanezco pensando en alguien y ese día esa persona me contacta. Exactamente, exactamente. Y yo creo que esos momentos de quietud, porque fíjate que el sueño es la pausa más larga que tenemos los seres humanos, esos momentos de quietud permiten también que nos conectemos más allá, porque de hecho nuestras ondas cerebrales cambian en cada una de las fases del sueño. De hecho, en la fase profunda del sueño, lo que te escucho decir es donde tú permaneces menos tiempo. Tenemos unas ondas cerebrales que lo que dice la ciencia nos ayudan a consolidar información, pero desde el punto de vista de la meditación, uno de los objetivos de los grandes meditadores es poder llegar a esas ondas que se asemejan a las que tenemos cuando estamos en sueño profundo. Y yo creo que hay una, llamémoslo, hay una sincronización natural de nuestro cerebro como con el todo cuando estamos en diferentes fases del sueño. En la última fase del sueño, porque el sueño, el ciclo del sueño tiene 4 fases, en la última fase, que es la del sueño REM, que es cuando estamos soñando y quizás es en una en la que tú permaneces bastante tiempo, o no sé si eso sea acertado decirlo, también las ondas cerebrales cambian. Y lo que he podido investigar y lo que sé acerca de esa fase es que es nuestro cerebro tratando de darle significado a ciertos contenidos emocionales a los cuales hemos estado expuestos, bien sea por vía directa o vía indirecta. Entonces, si hemos pasado por alguna situación difícil, lo natural es que nos ceñemos con esa situación difícil porque está nuestro cerebro tratando de darle un significado y tratando de reparar, pero al mismo tiempo prepararnos para una situación que se puede presentar eventualmente. Entonces me parece súper interesante porque también dices que tus pesadillas inician desde la enfermedad o quizás desde la muerte de Edgardo. Y yo tengo curiosidad de saber cómo has tú, porque siento que en tu vida también ha habido este renacer, este Ujú. reencontrarte, este buscarte a ti misma, cómo ha sido este proceso y cómo tú has venido gestionando tus noches para poder recuperar y abrazar tu sueño. Pues que fíjate, mira lo que me pasó a mí tan impresionante. Cuando Edgardo lo diagnostican con el cáncer, yo no podía dormir, era de cuándo se va a morir, hasta cuándo lo voy a tener. Yo me levantaba y le ponía el dedito aquí para ver si le salía respiración, porque yo decía, ¿está respirando o no? Porque es que a ti te digan que alguien es terminal, claro, pues perdóname, es que la palabra es tremenda, porque tú crees que tu vida es infinita y que a ti te digan que tu vida es finita, que es una realidad, que todos aquí somos finitos, es impresionante, eso por un lado. Segundo, tú siendo la cuidadora, yo decía, Dios mío, ¿qué tal que yo lo cuide mal y se me muera? Entonces, en un comienzo era más que todo, mi angustia era, Caro, porque él estuviera bien. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a manejar? ¿Y si se me muere, qué hago? Eso era como mi primera angustia. Cuando él se muere, mi angustia pasa a ser que él vuelve y aparece vivo. Entonces, en mis pesadillas, Caro, la pesadilla era que él volvía y me decía, ya regresé y ya estoy sano, vengo por ti. Y yo le decía, no, ya no quiero estar contigo porque sufrí demasiado.
ya no quiero que vuelvas. Esto fue mi pesadilla, 2 años y medio. A los 2 años y 5 meses conozco a Eric. Y la primera noche que yo me quedo a dormir con Eric, a hoy, Carolina, por lo menos 3 o 4 veces por semana, yo me sueño que Eric me abandona. Mira cómo se transforma el sueño. Y me sueño y está Eric, que es mi actual esposo, y yo amanezco llorando y le digo a Eric, es que te me vas, pero no entiendo por qué. Me dice él, pero ¿cuál es la razón? Le digo, no, Eric, no es que hayan cachos, no es nada. Que yo le digo, Eric, ¿por qué me abandonas? No, porque es que sí. ¿Pero qué? ¿Se te acabó el amor o qué? No, es que ya no quiero estar más contigo. Mira cómo mi pánico al abandono sigue siendo una constante. Primero, se me va a morir mi marido, ¿cómo se me va a morir? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo hago para cuidarlo para que no se me muera? Una vez se me muere, viene él a recogerme por el pánico que tengo yo a estar sola y yo le digo, no, ya no. Y ahora que estoy casada, siento que el que me va a abandonar, como ya se fue Edgardo, que ni modo que me vuelva a abandonar, es Eric. Entonces, esa ha sido la constante, Caro, en mis últimos 5 años. Y quisiera preguntarte, porque en mi experiencia, gran parte de los problemas del sueño no son atendidos adecuadamente porque las personas lo resuelven tomando melatonina o tomando ciertos medicamentos. Y fíjate que lo que yo veo en lo que te escucho decir es que hay un proceso tuyo de autoconocimiento muy profundo, donde das con una de las quizás la principal causa de tus pesadillas, que es el miedo al abandono. Y de alguna manera, en tu experiencia, porque yo veo que tú tienes certificaciones en nutrición holística, de health coach, de medicina funcional, siento que todo este proceso de conocimiento también viene a tratar de darte respuestas. Y quisiera preguntarte si en este camino de encontrar estas respuestas hay algo que tú sientas que te hace falta encontrar o que quizás no has ensayado, porque la realidad es que en la medida que tú ese miedo al abandono o que encuentres la fuente de ese miedo, te va a acompañar. Es una realidad. Y es lo que ha pasado durante estos 5 años y también tengo curiosidad qué ha pasado antes, porque algo me dice que hay algo más allá de los últimos 5 años. Entonces, ¿cuál ha sido como tu descubrimiento en este sentido? Fíjate que yo tengo 9 certificaciones, 9 he estudiado, y no lo estoy diciendo por halagarme, sino por todo lo que he estudiado para seguir descubriendo. Entonces, fíjate que antes de que Edgardo muriera, yo no dormía y lo tengo claro que era por la adrenalina del periodismo, pero yo no tenía una angustia como permanente. Mira, mi angustia más grande en la vida era buscar exclusivas, porque acá en Telemundo te exigen tener exclusivas, significa que sea una noticia que no tenga el canal de la competencia. Esa era mi angustia más grande, eso. O que mi noticiero, el rating fuera alto, ya, porque nosotros nos medimos por algo que se llama el rating. Esa era mi gran angustia. Yo lo he analizado, lo he revisado, nunca el sueño se me ha afectado. Que he sido una niña miedosa, sí, toda mi vida, porque mi mamá tuvo un embarazo muy traumático y yo duré 24 horas en nacer. Una hora de parto fue tremendo, mi embarazo fue complicado. Yo creo que yo estaba aferrada al estómago de mi mamá, seguramente tú también, y por eso lo del agua. Pero yo estaba muy aferrada al estómago de mi mamá y tenía muchos miedos. Mi papá va a la guerra, era militar del ejército en Colombia y toda la vida estuvo en la guerra, entonces yo tenía miedo a que mi papá no llegara, a que mi papá nos llamara y nos dieran que mi papá no estaba. En esa época no existían ni los celulares ni nada. Y entonces nos llamaban por un radioteléfono, imagínate. Ese es como el miedo principal, pero yo no recuerdo a hoy pesadillas de chiquita. Lo que sí recuerdo es que desde lo de Edgardo se me empeoran y por eso estudié nutrición, porque me di cuenta que la alimentación tiene algo que ver. Cuando yo como muy tarde, tengo pesadillas, como mucha gente que come tarde y ronca. A mí me dan es pesadillas, yo no ronco, pero me da pesadillas. Cuando es eso, cuando estoy muy cansada, también me da pesadillas. Cuando tengo preocupaciones económicas, también me da pesadillas. Cuando todo me da pesadillas. Entonces he estudiado el duelo, he estudiado la sanación de emociones para tratar de sanar las emociones, he estudiado terapia de respuesta espiritual, ángeles, bueno, todo lo que he estudiado, pero claro, yo sigo buscando respuestas. Sigo ahí. ¿Tú te dejaron en la clínica cuando naciste? Sí. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero es que imagínate mi caso, para que tú te vayas de para atrás. Yo nací en Washington, en los Estados Unidos. Sí. Yo nací en el Hospital de los Presidentes donde no nacen niños. Nací en el Walter Reed, que es el hospital donde donde internan a los presidentes de Estados Unidos y solo atienden a presidentes. Y resulta que mi papá era el agregado militar allá y yo, nada que nací, me tuvieron que meter en un hospital donde no nacen niños y nací yo. Naces tú y adicionalmente en condiciones difíciles y Dificilísimas. adicionalmente te dejan en la clínica. Sí, claro, mi mamá, y me imagino que mi mamá tuvo que estar. Otra cosa complicada en ese matrimonio, en ese embarazo fue que mi mamá no estaba con mi papá. Mi mamá estaba sola, porque mi papá estaba
en comisión del ejército. Entonces, como él era agregado militar del ejército, a él lo mandaron, no sé, creo que él estaba en Columbus, Georgia o en el Monte Sinaí, en una de las dos, no recuerdo bien, pero mi mamá le tocó todo el embarazo sola y todo el parto sola. Y era la primera hija. Mi mamá fue mamá súper jovencita, a los 20 y pico de años. Yo creo que todos esos miedos me los transfirieron a mí. Sí, es muy probable, Caro. No sé si dentro de lo que has estudiado la epigenética. La epigenética básicamente lo que hace es estudiar cómo genéticamente se transfieren memorias emocionales y cómo esas memorias emocionales pueden venir de hasta 3 generaciones antes que nosotros. Y hay un libro súper interesante que se llama It Didn't Start With You, no empezó contigo, donde es este médico que es especialista en epigenética, empieza a darse cuenta que cuando hay personas que de repente, no sé, son personas que se definen como personas normales y de repente les agarra un miedo terrible al fuego, por ejemplo, y van a una cantidad de especialistas, no dan con la razón. Y cuando él empieza a explorar, de pronto aparece que el abuelo o la abuela o el bisabuelo murieron trágicamente en un incendio. Entonces ahí lo que yo he aprendido también en mi investigación es que podemos traer memorias que no son nuestras, que heredamos vía genética y que son activadas muchas veces así como genéticamente nos activamos. Por ejemplo, el cáncer se activa por ciertos estímulos del ambiente. También hay memorias que se activan por ciertos estímulos y ciertas condiciones. Entonces, fíjate que cuando tú nos cuentas que en el tiempo en el que tú fuiste periodista judicial y estabas pendiente de la próxima noticia, adrenalina quizás y esa búsqueda de noticias afuera de ti mantenía apagado ese botón. Y de pronto viene esta situación que dispara una memoria, que puede ser una memoria de tu niñez, que puede ser una memoria asociada a la soledad, al miedo de que tu papá no regresara de esos momentos que estaba en guerra. Y de repente te enfrentas a procesarlo, porque como seres humanos también venimos a evolucionar, ¿no? Evolucionar esos traumas que a veces traemos por generaciones o esas experiencias difíciles y que esta situación en particular te viene a mostrar que hay algo que tú, como Carolina, vienes a procesar y fíjate que el sueño, regresando al sueño, viene a ser también un espacio donde uno se conoce. Creemos que el sueño es un comportamiento donde apagamos y ya no hay nada más. Pero resulta que el sueño revela una cantidad de cosas acerca de nosotros, vía, por ejemplo, en el caso tuyo, las pesadillas, pero también vía en cómo llegas a la noche. Y esa es una de las preguntas que también te quiero hacer. Normalmente, Carolina Nova, ¿cómo llega a la noche? Aparte de quererlo, ¿cómo llegas tú? ¿Cómo te preparas para ese momento de ir a dormir? Mira, Caro, últimamente me baño antes de dormir y tú no sabes lo que eso relaja. Yo antes me acostaba con el afán y todo, yo decía, "Ay, no, yo me duermo así". Ya, a veces ni me desmaquillaba cuando estaba en televisión porque esos te ponen tanto maquillaje que era desesperante. Pero de hace unos años para acá, creo que como hace 2 años, estoy bañando antes de dormirme y es impresionante la higiene del sueño lo que te funciona porque es como llevar a tu cama, cuando uno se acuesta sucio, no es sucio, pero pues porque es que tú sales a la calle y hay polvo o en la casa, en todos lados. Tú estás llevando eso a tu cama. Es más, hay especialistas que dicen que uno se debería bañar es de noche y no de día. ¿Por qué? Porque cuando tú te levantas, sudaste lo de la noche, pero te habías bañado. En cambio, cuando tú vas a la cama con los pies sucios o con cualquier cosa sucia, pues viene sucio. Entonces, para mí dormir de noche, bañarme de noche ha sido muy relajante y como que me acuesto oliendo rico, como que uno se acuesta en paz, como que me siento como Baby Johnson. A los bebés a muchos los bañan antes de dormirse. Eso para mí ha sido súper reparador. Uno. Dos, Caro, yo no me puedo acostar llena. Acostarme llena para mí es tremendo. No puedo dormir bien, siento calor toda la noche. Tercero, yo vivo en Miami y en Miami hace calor. Entonces para mí es súper importante, Caro, tener el aire acondicionado prendido. Yo no puedo dormir con calor. Y no sé si es porque soy bogotana, porque toda mi vida viví en Bogotá, pero uno en Bogotá duerme deli, porque duermes. Yo siento que no duerme calientico, pese al frío, no tiene tantas cobijas que duerme calientico. En cambio, dormir en calor es terrible, es garrafal. Y tiene todo el sentido, Caro. Aquí quiero solamente hacer un paréntesis porque lo que dicen la ciencia es que la temperatura ideal para dormir son 18 grados.
Por supuesto, quienes viven en tierra cálida es difícil, pero si han vivido siempre en tierra cálida se adaptan más fácil. Pero también hay otro estudio que me pareció espectacular porque dice que dormir con cobijas pesadas no solamente pues hace parte como de este tema de la temperatura, sino que te sientes abrazado. Y al sentirte Pues tiene abrazado, sentido, por eso uno en un hotel, a veces esas camas divinas, uno dice, ay, yo dormí como en cama de hotel. es por eso, ese peso de las cobijas hace que empiece tus hormonas a activarse, especialmente empiezas a producir oxitocina y serotonina, te Ujú. sientes más tranquila. Es como si te abrazaran y mira que tú has hecho este movimiento Sí. precisamente porque ese peso, y yo me acuerdo muy bien, mis abuelos tenían una finca cerca a Guatavita, Uy, que es frío a que muerte. es frío. Y las cobijas, me acuerdo que eso, tender las camas de la finca era todo un trabajo porque era que la primera cobija, la segunda cobija, y uno decía, ¿cuándo van a terminar todas estas cobijas? Pero pasaba algo muy particular en las noches y es que yo me quedaba dormida muy rápido. Y después entendí que era porque era tanta cobija y eran cobijas pesadas que yo me sentía abrazada y eso me ayudaba a conciliar el sueño Ya. súper rápido. Entonces, fíjate que hay un ritual, aparte de preparar tu ir a la cama con una ducha, ¿qué más haces? Lees, escribes, meditas, oras, ¿qué más hace parte de tu ritual? Siempre antes de acostarme y apenas me levanto, yo oro. Yo soy católica Mm, y oro. Y doy gracias, ¿no? Y sí, me encomiendo mucho a la Virgen, pues soy muy mariana, me encomiendo a la Virgen y a los angelitos, les agradezco por todo lo que recibí en el día mm, y me acuesto. Trato de no tener la pantalla del celular y es más, lo pongo en modo avión, ujú, porque si no, me he dado cuenta que ese trin, trin, trin me desespera. Por ejemplo, una vez me regalaron un reloj de esos de, mira, yo no uso reloj, porque como tengo mi tampoco. obsesión con el tiempo, Ujú, entonces me regalaron un reloj de esos inteligentes. Yo ni me acuerdo cuál era, una cosa así gigantesca. Y me levantaba que cuando me movía de un lado para el otro, porque yo duermo en posición fetal, cuando me movía, ¡trun! Y yo, ay, Dios mío, ya es de día mm, porque el reloj me hacía luz. Yo no puedo dormir con nada que me haga luz. Eso es lo bueno del Oura Ring, que él alumbra rojo, pero tú no te das cuenta, o verde, ujú. pero es muy leve al lado del reloj. Entonces yo no puedo dormir con nada de luz porque si no me despisto. Guardo el celular, no prendo el televisor. Yo no tengo la costumbre, ojo, trabajé en televisión 19 años y nunca he trabajado, nunca he hecho nada, nunca veo televisión porque si no me quedo viendo la serie. ¿Qué me pasa los fines de semana cuando veo series con mi esposo? Que es la 1 de la mañana y yo quiero seguir los capítulos. Entonces imagínate eso entre semana y yo levantándome a las 5 de la mañana. Termino no durmiendo nada. Entonces más que todo eso, Caro, agradecer, orar y no prender nada, acostarme inmediatamente. Y mira que esto me lleva a la siguiente pregunta, y es, porque hablaste de la cama de hotel, ¿cuál ha sido esa noche perfecta? Ay, para mí la noche perfecta es dormir al lado de mi esposo. Fíjate que él estuvo en Londres, en Houston esta semana, 3 días. Dormí como un perro en misa. Terrible. Esos 3 días dormí terrible. Y yo le decía a Eric, no es que sea codependencia, sino que es que yo estoy con él y yo siento que estoy segura. Segundo, él no estaba y yo sentía que se me iban a entrar los ladrones. Todo, oía unos ruidos que yo nunca oigo, Caro, cuando está él. Cuando no está él, yo oigo ruidos. Siento que se me van a trepar por la reja. No, 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 no. Entonces, para mí la noche perfecta es dormir con mi esposo abrazada. No sé cómo hacen las parejas que duermen en camas separadas, pues lo respeto, pero para mí sí es muy importante dormir con mi esposo. Sí, de pronto para darte un dato, a mí me pasa algo similar cuando mi esposo antes solía viajar muchísimos, yo creo que viajaba 6 meses del año y era interesante porque yo me daba cuenta de la ansiedad que me producía el que él se fuera. En la pandemia todo cambió, cambió en la medida que ya no viaja tanto, pero mi ansiedad cuando él viaja ha aumentado y yo la veo reflejada porque me quedo más tiempo viendo la tele. Nosotros no tenemos la televisión dentro de la habitación, pero algo que sí pasa es que muchas veces abuso de mi sueño cuando me siento más ansiosa y eso yo lo tengo completamente identificado. Para ausentarte de la realidad. Ausentarme de la realidad de que estoy sintiendo el vacío de que él se va. Ujú. Y me conecto contigo en muchos sentidos porque dentro de lo que ha sido para mí un reto más grande es también trabajar el tema del abandono. Pero el dato que te quería dar es que con los niños, una de las maneras en que yo trataba en compañía de la nana de hacerles sentir a ellos como la presencia del papá, era que nos quedábamos con una camiseta que hubiera usado en las noches y no la lavábamos. Por el olor. Exactamente.
El olor es muy poderoso, entonces se las dejábamos a ellos, sobre todo a mi hija mayor, que ella era como más Es su tu papá, a ver, es que uno de niña se muere por su papá, olvídate. Entonces, la camiseta con el olor y la otra es el almohadón. El almohadón que es como ¿no? el sentir la presencia al lado. Entonces yo a veces pongo las almohadas cuando él no está. Pongo las almohadas ahí en la cama como si estuviera y esa sensación de tener esa presencia al lado a veces ayuda. Eso te lo doy como dato para esas noches donde Eric Una camiseta de la almohada. a la almohada, Buenísimo. hazlo y también puedes usar el perfume o el aroma que él suele utilizar y que duerma una noche así con todo eso y te quedas con esa Yo almohada lo voy a hacer. para los días. Ya nos estamos acercando al final. Yo tengo una pregunta para quienes nos están escuchando, que ha sido súper inspirador tu historia y es impresionante las coincidencias y yo creo que muchas personas pueden estar coincidiendo con nosotras mientras nos escuchan. ¿Qué consejo le darías a una persona que está durmiendo mal en este momento, desde tu experiencia? Caro, lo primero, traten de no llevarse pendientes a la cama, porque cuando uno se lleva pendientes, toda la noche está, eso que dice, ay, mañana lo hago por la mañana, va a estar, dele, que dele, que dele, que dele. Traten de resolver antes de irse a la cama. 2, no se vayan, si están con su pareja, no se vayan mal con su pareja a la cama y así no duerman con su pareja porque son novios, porque uno nunca sabe si el otro día va a estar. Y se los digo yo porque sufrí una gran pérdida. 0, si no están durmiendo muy bien, báñense. Van a ver lo reparador que es bañarse, lo que les va a ayudar. Y 4, no coman antes de dormirse. Porque como el cuerpo va a tener que hacer digestión, ustedes van a estar súper cansados, como que el cuerpo está haciendo 1000 actividades. Dejen al cuerpo ser cuerpo. Y en la noche recuerden que se rehabilitan muchas cosas, ¿no? Está el páncreas de noche, el cortisol, los músculos, el cerebro. Al cuerpo hay que darle un ayuno para que en el momento en que estamos ayunando, y por eso esa es la fama del ayuno. El ayuno no es por adelgazar, el ayuno es porque mientras no le damos comida al cuerpo, el cuerpo puede ser cuerpo y cumplir sus propias funciones. Mientras que comemos, el cuerpo está centrado en la digestión. Esos son mis consejos. Gracias, Caro. Y te tengo una sorpresa. Son 5 preguntas para cerrar. Listo. Ay, Dios, a ver. Un sueño maravilloso del que te acuerdes. Con mi abuelita. Con mi abuela y mi hermana cuando éramos chiquitas me recuerda mucho. Tengo un sueño cuando ella nos cargaba a las dos y nos peleábamos mi hermana y yo por estar en los brazos de mi abuela. Segunda pregunta. Un lugar en el mundo en el que hayas dormido 10 sobre 10 y al que siempre regresarías. Mi casa en Miami. El mejor amanecer. Uy, uno en Turcos y Caicos. Estábamos en un hotel que daba así la vista al mar, o sea, como de película, de esas de Instagram que hacen los reels. Así, ese día. Espectacular. El mejor atardecer. Cuando mi actual esposo me pidió la mano. Y la última, ¿por qué es tiempo para dormir, Caro? Porque es que si no dormimos vamos a tener problemas de salud mental, vamos a estar irritados, vamos a estar de mal genio, no vamos a estar tranquilos, imagínate en un mundo de gente sin dormir, nos vamos todos a la guerra. Gracias por hacer parte de esta conversación. Recuerda suscribirte y compartir con alguien que necesite dormir mejor.